Nuestro manga comienza, con un pibe que va caminando por la calle buscando una dirección. Él, como estaba en el siglo XXI, se estaba guiando por su teléfono móvil, a través del GPS. Resulta que había llegado a la casa para huéspedes, porque vio un anuncio en un postal y dijo que era un buen lugar para ir. Quizás este manga a muchos les parezca algo random, pero bueno, esperemos que no nos decepcione, no juzguemos al libro por su portada. Bueno, ya que estaba allí en el edificio que le indicaba el anuncio, entró para ver si era la dirección exacta. Sin embargo, sentía el ambiente un poco extraño. Se preguntaba si era que él había llegado muy temprano. Lo más raro de todo fue encontrarse con una niña. Como era la única que se veía allí, saludó primero porque nuestro prota es educado, y de inmediato le preguntó si había algún adulto en casa. Le sonrió y le dijo que era una niña muy linda, pero la niña al parecer no le gustaba hablar mucho. Resulta que le insistía en que había llegado muy temprano a ese lugar porque se supone que allí tenía que estar unos señores para recibirlo en esa casa donde él iba a vivir y trabajar a la vez, porque el pibe salió de su casa en busca de otro horizonte. Como la niña duró varios minutos en silencio, el pibe dijo que tal vez era hora de irse y regresar luego, pero la muchachita era más de acciones que de palabra, por lo tanto, lo jaló del bolso hacia adentro. La cuestión es que él no veía correcto entrar a la casa, sin la supervisión de un adulto. Era muy extraño que dejaran a una niña pequeña en casa sin la supervisión de alguien responsable. Cuando entró le cayó en su mano una ropa interior de dama porque eso estaba encima de una puerta, por ende cuando él iba caminando le cayó encima eso. De la pena el che la lanzó de inmediato preguntando que de quién carajos era eso. De paso era bien sexy de color roja pasión, como mi corazón. Se sentía muy extraño, no sabía qué estaba ocurriendo en ese lugar. Era como una casa de una familia disfuncional, o de una pibas desorganizada. Nuestro prota seguía preguntándose, que qué cosa sucedía allí, pues no entendía nada. Entonces al mirar a su entorno estaba la niña frente a un cuarto desordenado. Eso era un verdadero chiquero. A la pequeña le daba vergüenza ver que el che estaba diciendo que ese lugar era un desmadre, peor que el cuarto de mi hermano. O sea, no se explicaba si es que esa niña vivía allí sola, y que por eso era que todo estaba patas para arriba, pero él no se iba a quedar con los brazos cruzados, tenía la necesidad de ayudar a la niña que estaba sola en esa casa. Bueno, él se fue a la cocina en busca de prepararle algo a la chiquilla, porque ella se veía que quería alimentarse. Por lo tanto el prota ordenó todo para ver con qué comenzaba a preparar algo de comida. La niña se deleitaba con esa proteína que ese che le había hecho, porque le frito un huevito frito y otros compuestos. Él al verla comer tan desesperada, le preguntó que si no había comido hasta ahora, porque lo más cómico es que en ese lugar no había nada en la nevera. A él le tocó ir a comprar en un supermercado cercano un poco de comida, para preparar una pasta y unos huevos para darle a la niña. A mi mamá no le queda la pasta así. Este pibe en su otra vida tuvo que haber sido chef, o amo de casa no sé, pero se le da bien preparar comida. Por supuesto que él se puso a limpiar la casa sin pensarlo, porque no soportaba tanto desastre. Ni yo que soy desordenado, tolero ver esas imágenes de casa desastrosa. Lo único es que ni siquiera ha hablado con el propietario de esa casa, aún no sabe quién en realidad vive allí. De pronto mientras hacía los quehaceres, escuchó a alguien decir he vuelto. De inmediato volteó a ver quién carajos era, porque no escuchaba voz de hombre, sino que era voz de unas chicas. Resulta que la voz parecía ser un poco más de adulta. Estaban hablando con la niña que se llama Valerina, le estaban pidiendo disculpas por haber llegado tarde. Además estaban diciendo que había un par de zapatos ahí que ellas no reconocían. Cuando el prota se dio cuenta, habían dos pibas muy bonitas allí. Ambas comenzaron a decir que él era un ladrón, porque ajá, se supone que llegas a tu casa y consigues a un extraño ahí adentro, tal cual como a ella le estaba pasando. Cualquiera diría que allí hay un ladrón, pero él con su delantal rosa, y sus guantes de lavar corotos, lo único que estaba era cagado, de que ellas no llamaran a la policía, porque bueno él estaba allí, no sabía qué decir al ver a esas dos pibas. Al rato cayó en cuenta de que tenía que hablar. Él les explicó que le habían dicho que allí era la casa de huéspedes y que necesitaban un trabajador fijo, que le darían la comida y la estadía. La piba que llevaba la cola de caballo, le dijo que no sabía de dónde había sacado esa información, porque efectivamente ese no era una casa de huéspedes, y ellas no estaban buscando un trabajador, pero él le entregó la nota que a él le habían dado, y la otra chica de lentes analizó lo que estaba escrito. Para constatar la historia que el pibe estaba contando, de inmediato se dio cuenta de que eso parece ser escrito por su hermana menor, la niña que lo recibió en la mañana. Para el prota esto tiene sentido, debido a que ese escrito estaba hecho con letras torcidas. Ellas le dijeron que por más que eso hubiese sido escrito por su hermana Valerina, como era un sitio de chicas, ellas no podían aceptar un hombre quedándose allí, porque socialmente no sería aceptable. Además él es un completo extraño,
hasta los momentos no saben ni su nombre. Fácilmente pudiese ser un loco. Bueno, yo considero que a este mangua le falta emoción, porque ajá, las chicas actúan muy relajadamente. En mi pueblo ya todo el mundo supiese de este chisme, porque fácilmente pudieran comenzar a gritar que en su casa hay un extraño y los vecinos se asomarían para averiguar, pero ellas no normal, hablan como personas civilizadas a pesar de estar frente a un extraño. Pero la piba de lentes argumentaba que él no parecía ser una mala persona. Además hay algo que a ella le gusta de toda la situación, que a su hermanita ya parece agradarle ese chico. Sin embargo, la cola de caballo le decía a su hermana que se llama Bárbara y era la mayor de todas, que estaba loca, que cómo era posible que pudiese aceptarlo tan fácilmente, sin ni siquiera conocerlo. Al menos yo le hubiese pedido los antecedentes penales, para ver si no es un expresidiario, aunque hay que aceptar que el pibe tiene buena pinta, no se ve como un loco de carretera. Bueno, Bárbara le dice que de todas formas ambas habían estado pensando en contratar a alguien para las tareas del hogar, pero no habían precisado nada, porque ya queda demostrado que ellas no son buenas con eso. Él parece ser un excelente cocinero y aseador, así que ella no ve problema en contratarlo. Bárbara, sin escuchar los argumentos de su hermana, se acercó al pibe para decirle que si estaba de acuerdo con eso, que si le gustaría vivir con ellas, pero le estaba perdiendo su mirada babeándose por ambas, porque eran pibas re lindas. Entonces en unos segundos reaccionó y dijo acepto. Además, esas fueron las intenciones de él desde el principio, desde que consiguió esa nota que decía ven a nuestra casa de huéspedes. Lo bueno de todo, es que a pesar de que él las ve como chicas guapas, no se ve que sea un pibe falta de respeto, por lo tanto no lo funaremos, por echar una miradita a las nenas lindas. También les digo, que cada capítulo comienza como muy desprendido del anterior, es como si cada vez que vemos aparece en escena que no sabemos de dónde salieron, así que no se extrañen si hay veces ven imágenes que no se las he narrado hasta los momentos, porque ajá, así es esta historia, más loca que una cabra. Nuestro prota nos cuenta, que luego de algunos inconvenientes pudo finalmente mudarse con esas tres chicas, y con el tiempo ha ido descubriendo algunas cosas. En primer lugar, la mayor de todas, que es la piba que hizo que él se quedara allí, tras haber convencido a su hermana, o sea la chica de lentes Bárbara, es una piba totalmente impredecible. A veces cuando él se tarda mucho en el baño, ella deja sus melones sueltos, y sé él como Dios la trajo al mundo, para hacer uso del baño, sin importar quién ande por allí, así que si él está echando popó al inodoro, ella sencillamente lo apura porque debe bañarse para irse. Esto quiere decir que, a ella le daba igual andar libremente porque decía, que a veces se le olvidaba que él estaba allí, para la manera en que ella actúa, hace que él siempre tenga que estar alerta. Además esto no cambia el hecho de que a él a veces se le va la mirada, hacia las pechugas de ella. Otra crítica que le podemos hacer a todo esto, es que nos gusta y nos apasiona leer capítulos largos, sin embargo acá nos vamos a dar cuenta, que cada transición es bastante corta, nos quedamos con ganas de saber más de la historia. Bueno, sigamos con la historia que el pibe cuenta. Mientras tanto la segunda de ellas, que se llama Barbie, que es la que siempre está un poco más seria y amargada, ella no es tan torpe como su hermana mayor, sin embargo hasta los momentos él ha notado, que ella no se siente a gusto con su presencia, él cree que no le agrada para nada, siempre le está diciendo que él debe limpiar el baño antes de salir. Además la ropa que él lavó, supuestamente no huele como ella esperaba, y le reclama porque el desayuno que hizo ese día no le gustó para nada, porque al parecer a él se le fue la mano con la sal, y ella odiaba la comida salada. Le dijo que luego que terminara de hacer sus tareas del hogar, debía ayudar a su hermanita con la tarea. Ya él tolera todos esos regaños, pero además de eso ella tiene un mal hábito, debido a que cuando está concentrada en su trabajo no le presta mucha atención a su alrededor, entonces él aprovecha de echar un vistazo, porque ajá, no se puede negar que ella tiene buenas aullamas, esto hace que él se distraiga con la mirada, pues ella a veces no presta atención donde coloca su pompis, pero él para no incomodar solamente se hace el dormido. Resulta que ella estaba buscando una ropa en el closet, y justo estaba encima de la cama de él, como le estaba acostado ella tenía todo su cuerpo arriba de él, entonces cuando se iba a bajar, se enredó y puso su pozo encima de la cara del prota, cuestión que no lo dejaba ni respirar, cosas como esta hacía ella todo el tiempo. Era demasiado torpe. En ese particular, el prota esperaba poder llegar a acostumbrarse a ellas. Por último, la niña más pequeña llamada Valerina. A pesar de su corta edad, ella demostraba ser la más madura de las tres, siempre estaba intentando cuidar de ella silenciosamente, era la que le preparaba el bolso a sus hermanas cuando iban a salir, porque las muy torpes siempre olvidaban algo. Pero para eso estaba allí Valerina, para percatarse de que a ellas no le faltara nada. Era como una mamá en cuerpo diminuto,
incluso les colocaba repelente de mosquito a sus hermanas en las piernas y en las pompas. El prota analizaba que ella estaba cansada de vivir de esa manera, haciendo el papel de adulta. Por eso fue que aquella vez colocó ese cartel que decía ven a nuestra casa de huéspedes, para tener un poco más de ayuda. Decidió buscar a alguien para aligerar las cargas del hogar, por esa razón él está allí, trabajando en esa casa. Por tales razones es que ella es con quien mejor se lleva por ahora. Justo en este momento ella estaba acercándole para pedirle a él que le arreglara el cabello, y también hacerlo mini masaje en la cabeza. Él interpretó esto como una manera que ella usaba para liberarse del estrés. Aunque él no era muy bueno en esto, igual trató de dar su mejor esfuerzo. Ella fue a mirarse al espejo a ver cómo había quedado, porque en principio no le había gustado, sintió que él fue muy apresurado, pero luego se dio cuenta de que había quedado bien peinada y demostraba estar satisfecha. Él ya conocía las expresiones claras que demostraba el rostro de la niña, así se daba cuenta cuando estaban algo bien o cuando estaba mal. Al día siguiente, el prota como siempre estaba levantado desde temprano. Mientras tanto el prota estaba pegándole gritos a una de las chicas, diciéndole que debía llegar temprano a la compañía, pero ella tenía más sueño que un burro. Sin embargo ahí como pudo se levantó para irse preparando. Pero como ella estaba tan dormida aún, a pesar de que estaba levantada actuaba con somnolienta. Él al mirarla dijo que seguramente ella pensaba que ya estaba lista para salir, pero como siempre, estaba vestida a medias, siempre salía provocante. Obviamente él echaba su miradita pero las ayudaba, les decía que fueran a ponerse algo de ropa. Él no entiende por qué ellas siguen conservando su trabajo, porque son demasiado despistadas, andan siempre alocadas. En ese momento Barbie le dijo al prota que si estaba ocupado para que la ayudara en algo, él le dijo que no estaba tan ocupado, que mejor le contaras el que estaba ocurriendo. La waifu le dijo que no era nada en especial, solamente quería preguntarle algo con respecto a hacer el delicioso, que en Corea le dice hacer pasteles de arroz. Yo no le encuentro lógica a eso, pero bueno, cada quien le dice ese acto como mejor prefiera. Barbie le dijo que pronto iba a haber un festival coreano, y que allí la gente se desataba a hacer pasteles de arroz. Entonces ella se quería vestir como una conejita sexy, y vaya que lo logró, por lo tanto le entendió lo que ella quería saber. Prácticamente ella le estaba preguntando que si se veía bien con ese atuendo para ir a ese festival, aunque el verdadero festival lo iba a hacer ella en casa, con un pibe que era su novio o algo así. A él le parecía que llevar ese atuendo era bastante extraño para ese tipo de festivales. No sabía por qué reflejaban a los conejitos con esa clase de actos, sin embargo ya argumentaba que esto era sumamente normal. Al pibe parecía no agradarle nada de estas cosas, por eso decía que le dolía la cabeza, pero Barbie se veía bastante a gusto con la situación. Además estaba esperando a Bárbara, su hermana, para irse todos juntos a hacer eso y luego regresar a casa a completar con su festival. Él pensó que Bárbara, por ser un poco más seria, iba a llegar a casa para darle una explicación al pibe sobre todo esto. Sin embargo cuando ella entró él notó que sus melones estaban casi que al descubierto. Él la miraba y reprochaba esta situación, diciendo que si acaso ella no se daba cuenta de que la parte inferior de estas grandes pelotas estaba al descubierto. Prácticamente él se quedaba sin aliento, cuando ellas hacían este tipo de cosas. Bueno, Bárbara le dijo que si él ya estaba preparado para hacer pasteles de arroz. Hasta los momentos se me ha olvidado comentarles que el prota se llama Jimmy. Bueno, Bárbara le estaba diciendo eso, para que por favor le diera una respuesta. La piba le explicaba por qué hacían este tipo de festivales, donde iban vestidos de tal manera según y que porque era un evento creado para que todos pidan un deseo para un mejor futuro. Incluso su hermanita menor estaba allí, diciéndole que si hacer eso era realmente importante. Por su parte Bárbara expresó que sí, porque es algo que da esperanza al futuro. Barbie tenía algo en sus manos y estaba diciendo que alzaba ese palo en nombre de los pasteles de arroz que estaban a punto de hacer. Sin embargo Jimmy trataba de decirle que por favor no hiciera eso, que debía percatarse de que las personas que estaban allí, no todas eran adultas, que no sería bueno si presenciaran este tipo de espectáculos. Pero aunque su hermanita menor estaba allí, ellas estaban incitando a todos a que hicieran esos pasteles de arroz. Bueno, el prota se fue a la calle para la universidad, dejó que ellas hicieran desastre, pero jamás pensó que al regresar iba a encontrar todo patas para arriba. A lo más entrar a la casa, anunció duro que ya había regresado, pero vio unos tenis tirados, y eso no iba a ser todo, pues en los muebles había un desastre total. Los sostenes, medias y demás estaban tirados en el suelo. Obviamente él vio que allí algo no andaba bien. Bueno, no andaba bien para él, pero para ella sí. Entonces Jimmy dijo que no podía creer todo esto, así que de inmediato abrió la siguiente puerta, súper enojado, diciendo que esto ya era demasiado, que ellos no eran cerdos para estar haciendo este tipo de espectáculos, porque se imaginó que ella estaba con un pibe haciendo el entra y saque.
Mientras tanto allí estaba Barbie, quien no había escuchado que él había llegado, porque tenía sus auriculares inalámbricos, con música a todo dar. Además estaba como siempre se la pasa ella, coquetona. Ella, como no había escuchado los gritos de él, le dijo que porque estaba entrando así de repente. Al final él no le dijo nada. Sintió solamente como 2 paletas de helado se descongelaban, y siguieron su vida sin mencionar lo que había ocurrido. Por otro lado, la hermana menor estaba en el colegio, saludando a su profesora. En ese lugar todos los niños debían dejar sus zapatos en un lugar determinado. Para eso estaba la maestra quien les ayudaba. La cosa es que esa niña pequeña Valerina no era como el resto. Ella era sumamente independiente y muy inteligente. Mientras los demás necesitaban ayuda de sus maestros, la piba podía amarrarse y desatarse los zapatos ella sola. De pana que la pequeña actuaba como una anciana atrapada en el cuerpo de una niña. La profesora le dijo que quizás ella aprendió súper rápido porque era una niña impaciente. Entonces la profesora siempre se tardaba mucho con los otros niños, y para no esperar era más fácil aprender por sí misma. En realidad la niña no quería una atención especial por parte de su maestra, así que le daba igual si estaba pendiente de ella o no. Además, los otros niños hacían berrinches, y obviamente necesitaban demasiada atención, mientras que Valerina no, sencillamente era una niña muy madura. Por otro lado, la niña salió a observar la naturaleza, porque no quería estar atrapada en un salón escuchando los berrinches de sus compañeros. Ella se interesaba por cosas mucho más allá de lo superficial. Así fue como encontró una oruga que le llamó bastante la atención. En medio de eso, la maestra pensó que la niña había desaparecido de repente, así que inmediatamente llamaron a Bárbara, su hermana mayor, pero resulta ser que ella ya estaba llegando a casa. Bárbara estaba desesperada porque no sabe a dónde pudo haber ido su hermana, sin percatarse que ella estaba entrando a la residencia. Hasta que la niña no aguantó y le dijo: «Hey, estoy aquí». Bueno, como Bárbara sería en el teléfono, le explicó a la profesora que la niña regresó a casa en solo 43 minutos con 39 segundos. La pequeña se distrajo con una oruga que encontró en el camino y que Valerina se puso a mirar para aprender de su proceso como oruga. Bárbara dijo que estaba alegre de que solo hubiese sido un malentendido lo de su desaparición. Le pidió disculpas a la profesora, diciéndole que ya podía estar tranquila porque la niña estaba en casa. Por otro lado, Jimmy iba llegando a casa. Resulta que comenzó a escuchar unos ruidos bastante extraños, y sentía que corazoncitos salían de esa puerta, pues eran los típicos ruidos de cuando alguien hace el delicioso. Al parecer esas chicas eran bastante ardientes, entonces a él no le extrañaría que estén allí libremente haciendo eso. Él ha estado 10 minutos parado enfrente de la puerta, escuchando esos ruidos sin parar, siendo así considera que lo mejor sería irse a pasar un rato en un café cercano, mientras que allí terminan ese acto. Pero él no contaba con que la niña estaba entrando a esa puerta, porque ella no iba a tocar ni nada, sencillamente abrió y pasó, anunciando que ya había regresado. La cosa es que allí estaba Bárbara tirada en el suelo, posiblemente con un juguetico prohibido. La piba comenzó a llorar y comenzó a reclamarle a Jimmy por haberse tardado en llegar, pero ya saben que ella no se pone mucha ropa en casa. Así que esa escena se puede malinterpretar. Lo único que hizo Jimmy fue taparle la cara a la niña, porque había un líquido blanco regado por todo el cuerpo de la piba, y también por su alrededor, y quizás ese líquido sea algo que ninguno de ellos quería ver, pero bueno, luego de eso limpiaron juntos la casa. No les quedaba de otra, tenían que limpiar ese desastre. Por su parte, Barbie estaba analizando que el foco que tenían en la sala se encontraba un poco deteriorado. De ese modo pensaba que lo mejor era cambiar ese foco. Como ya estaba allí Jimmy, ella le dijo que menos mal había llegado en el momento adecuado. Como él vio que ella estaba observando ese foco, le dijo que si quería cambiar eso. Jimmy le dijo que él podía hacerlo si ella quería, pero que para eso iba a necesitar su ayuda. Barbie, como estaba acostumbrada a estar solamente con sus hermanas, le dijo que no había problema en ayudarlo, porque ya ella había hecho eso varias veces con la ayuda de su hermana, pero ella se negó en dejarlo montar para cambiar la bombilla. Resulta ser que ella dijo que quería aprender por sí misma, y para eso él tenía que ayudarla. Así que ella se montó en la silla, pidiéndole a él que solo debía sostenerla con fuerza, para evitar que ella se cayera. A pesar de que él quería hacer ese trabajo, la dejó quieta porque ella era más necia que una mula. Se sentía un poco mal porque él era el hombre de la casa. Se supone que no debía dejar que una chica de secundaria se ocupe de esas cosas, pero bueno, como ella era bastante terca, la dejó quieta. La cosa es que de nuevo iba a mirarle sus auyama. Por el ángulo en el que se encontraba, él se preguntaba que si acaso ella no sufría de vergüenza, o de pena, por andar vestida de ese modo enfrente de un hombre. Cuando ella estaba arriba cambiando el foco, sintió que la silla comenzó a resbalarse y obviamente que le dio miedo. Le preguntó a Jimmy que si todo estaba bien allí abajo,
porque sentía que la silla se estaba deslizando. Resulta que la silla era bastante inestable, pero por una parte era culpa de él por estar distraído viendo lo que no debería ver. Entonces ella se comenzó a resbalar y a caer encima de él. De nuevo ella le colocó todo ese cuerpo monumental en la cara. Jimmy decía que cada día tenía que hacer crecer más su paciencia, porque esas dos hermanas eran un trabajo complejo, por ese lado cambiarla bombilla, que parecía algo sumamente fácil, terminó siendo un fracaso. La niña estaba en la sala junto a su hermana mayor. De pronto Bárbara se sentía bastante extraña, porque veía como su pequeña hermanita la observaba con una lupa. Obviamente Bárbara era súper alegre y relajada, entonces tranquilamente le preguntó a su hermana que a qué estaba jugando, a lo que la niña sencillamente argumentó que todo lo que estaba haciendo era para una tarea. A Bárbara le pareció súper extraño, que eso fuese una tarea, así que pensó que quizás era una tarea sobre observar el estilo de vida de su familia. De inmediato la waifu se preocupó, porque ella estaba allí aplastada sin hacer nada, entonces no quería quedar como una floja, pues como ella supuso de que esto era una tarea escolar, entonces todos iban a leer que la hermana mayor era una floja. Por eso dijo que iba a hacer algo. Le preguntó a la niña que si no quería ayudarla a limpiar un poco la casa. La pequeña la miró con cara de pocos amigos. Bárbara le dijo hagámoslo, que debían comenzar mirando debajo del sofá para ver si no habían regueros. La niña Valerina, sencillamente se sorprendía de las actitudes de su hermana, pero la dejaba quieta. Resulta que la hermana comenzó a agacharse allí de forma muy extraña y que para llegar a lo más profundo del sofá, porque obviamente la niña no podía meterse allí para limpiar porque sus manos no llegaban hasta el fondo. La cosa es que Bárbara de pana que era muy rara. O bueno, a cualquier chico le pudiese parecer una escena bastante agradable. La cuestión es que en la observación que hizo Valerina en su libreta para la tarea, colocó que mientras estaba mirando a su hermana mayor, se dio cuenta de que su trasero parecía un durazno, mientras que su hermana se preguntaba que qué había en el fondo del sofá. Es lógico que hubiese un desastre por cómo son ellas, pero la pequeña solo describía los duraznos carnosos. De pronto alguien llegó a la casa de los huéspedes. Ella dijo que su nombre era Sonia, era una piba cabello negro bastante apuesta. Estaba diciendo dentro de sí misma que era una chica menor, para referirse a que tenía menos de 21 años, y que estaba enamorada del prota. Esta aparición nadie se la esperaba, pero ella tiene una historia con él, o sea con Jimmy, porque desde pequeños se criaron como si fueran hermanos. Él era sumamente tranquilo mientras que ella demasiado eufórica. Jimmy era alguien a quien ella tuvo que proteger durante toda su vida, lo defendían del bullying que le hacían en el colegio, porque ella era más ruda que cualquiera. Pero algo que les cambió la vida, y que a Sonia le sorprendió y le alegró, es que sus padres les anunciaron que ellos no eran hermanos de sangre, pero se estaban criando en la misma casa. Cuando los adultos le anunciaron eso ella estaba muy feliz, aunque lo que quería era gritar que estaba alegre. Solo para no levantar sospechas dijo que eso no podía ser cierto. A pesar de que él y ella no eran familia por sangre, Sonia quería seguir viendo con él en armonía por siempre, así como una familia ideal. Por eso, ella estaba allí buscándolo. Desde que él se fue de casa ella andaba buscando su dirección, entonces no dudó en ir hasta ese lugar cuando se enteró que estaba allí, pero cuando llegó él no estaba, cosas que la tenía bastante amargada. Se supone que ella estaba allí porque llegó a ver a su hermano. Lo más incómodo de todo es que desde que ella llegó allí, ella ha estado desde hace 15 minutos con Bárbara, quien era loca totalmente, hablaba y hablaba como si fueran amigas de toda la vida. Lo que pasa es que Sonia se sentía muy frustrada en ver que él vivía con esas pibas que parecían Sarials, eran demasiado bellas, y ni se diga el cuerpo voluminoso que se gastaba. Por supuesto estaba súper celosa, a pesar de que Bárbara era sumamente dulce y la estaba atendiendo muy bien, a ella le molestaba que hablara de Jimmy de una manera tan dulce. Sin entender que así es la personalidad de Bárbara, mientras esta chica hablaba, Sonia sola la imaginaba como una mujer muy elegante que lucía un vestido increíble. O sea, ella era como un personaje de telenovelas. Entonces Sonia decía que con un cuerpo así, podría estar con el hombre que ella quisiese. Lo único que se imaginaba Sonia, es que ya Bárbara había atrapado a su hermano, y que él esté babeando por ella por su aspecto tan agradable, porque no se puede negar con esa apariencia de conejita, engatusaría a cualquiera. Sonia estaba demasiado frustrada, esto no le parecía justo, sus celos le hicieron que comenzara a delirar. Por eso yo les digo no celen porque eso es malo, recuerden que nadie nos pertenece, no sean como Sonia, que es una celópata que delira. Por eso se fue de allí, sin ver a su hermano. Sonia pensaba una y otra vez, que cómo era posible que un chico desconocido estuviese en casa con 3 mujeres, y que además a ella le parecía que él era un chico súper guapo, por lo tanto algo no andaba bien aquí, según la percepción de ella.
Bueno, el encuentro entre los dos hermanos no se dio. Mientras tanto Barbie estaba hablando por teléfono con una amiga. Resulta que la amiga le estaba diciendo que no era normal que un hombre viviese con 3 mujeres en una casa, que algo no le olía bien sobre esa situación. Barbie trataba de decir que su amiga era una exagerada, que estaba sacando teorías extrañas. Además, la amiga de Barbie sabe cómo son estas dos chicas, que se la pasan siempre en pelotas por toda la casa, así que ella le dice que es imposible que un hombre que las mira de cerca no se le pase ningún mal pensamiento por la cabeza. También le dice que ellas son dos chicas muy guapas, que le alborotaría las hormonas a cualquier pibe. Pero Barbie, a pesar de que ella es medio loca y amargada, le dice a su amiga que no es como ella cree. Su amiga le insiste en que ella es demasiado confiada por vivir con ese hombre en casa, entonces le dice que probablemente ella sea la primera que pase por sus pailas, esto para referirse a que quizás él le haga el delicioso a ella primero, porque no aguantará la tentación de vivir con chicas guapas, sin que se le pasen malos pensamientos por la cabeza. Cuando dijo eso, Barbie se sintió muy ofendida y le dijo: cállate, estúpida. Le colgó el teléfono. En eso él llegó al cuarto y le dijo que la cena estaba lista. Luego de eso todos se fueron a comer como una familia, se sentaron en la mesa, pero Jimmy sintió que Bárbara estaba muy extraña, más extraña de lo que suele ser, por lo tanto no dudó en preguntarle que si acaso él hizo algo malo que le molestara. Ella estaba sonrojada y no quería explicarle todo lo que tenía en mente gracias a su amiga, pues esa pida le metió en la cabeza que los hombres son unos calenturientos. Y que las chicas deben de tener cuidado, aunque en parte la amiga de Barbie tiene razón. Nadie vive con un extraño y se la va a pasar como Dios las trajo al mundo por allí. Cayó la noche y en la mente de Bárbara sonaban estruendos, porque ella ya tenía su memoria envenenada gracias a todas las cosas que le dijo su hermana sobre la conversación con su amiga. A pesar de que ella le dijo cállate, estúpida, igual tiene varios pensamientos extraños y se lo comunicó a Bárbara, quien ahora actúa muy extraña. Así que cuando Jimmy llegó al baño porque era hora de limpiarlo, se encontró con unos ruidos extraños. Resulta que Bárbara estaba reflejando con un papel rojo y un papel azul, una historia de terror de Corea, cosa bastante extraña porque ella no solía actuar de ese modo, ni tampoco lo había asustado antes de esa manera. El extrañado por la situación le pregunta que si algo estaba sucediendo, pero ella le estaba gritando cosas raras, como le estaba ayer para limpiar. Le dijo que por favor saliera del retrete rápido. Pero estar dándosela de graciosa, se quedó atascada en la poceta. Jimmy le explicó que ya estaban lo suficientemente grandes como para molestar a otros de esa manera. Además él iba a hacer su trabajo y que ella estuviera haciendo esas bromas era de muy mal gusto, por eso le dijo que tenía que apresurarse a salir del baño. Pero como les dije, ella por estar de graciosa quedó atrapada en la poceta, no podía moverse, le estaba pidiendo ayuda, y bueno, ¿qué más? A él le tocó ayudarla como siempre lo hacía. Jimmy estaba preocupado por esa situación, se preguntaba si algo estaba sucediendo ese día. No entiende por qué de repente actúa de esa forma tan extraña. Resulta que desde el día anterior todas en esa casa estaban actuando raro. Entonces Barbie le estaba diciendo finalmente ha llegado, cuando él ya había culminado de hacer sus quehaceres. Barbie posó como una modelo y le dijo: soy el fantasma de una mujer del pasado. Además le dijo que lo iba a devorar como lo hizo con su infiel marido. Jimmy preguntó que si ella también le había dado la locura. Pero yo creo que ambas se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa, porque Barbie le dijo: deberías estar agradecido de ser devorado por alguien con un cuerpo como el mío. Jimmy maduramente le dijo que ella aún no era una mujer adulta por completo. Barbie, para seguir su personaje, le anunció que a un fantasma como ella no le importaba cosas como esas, así que finalizó su oración diciendo que era mejor que se diera por vencido y se entregue a ella con calma. Se quedó frente a él como Dios la trajo al mundo, pero el dueño del manga terminó agarrándola para vestirla, porque no se permiten estas escenas para menores, mientras que Jimmy observaba todo. De pronto Valerina llegó, para decir que tenían que dejar que su hermana fantasma siguiera actuando. Estaba brava con el autor del manga por sacarla de esta escena, y no dejarla ser ella libremente. Dijo que si él seguía actuando así no lo perdonaría, y de por vida lo curtiría como un autor de caca. Pero lo que sorprendió a todos fue lo que la niña tenía en sus manos, cosa que no describiré en este resumen, pero ustedes pueden analizarlo. Su hermana, al ver que ella tenía eso en su poder, le gritó pidiéndole una explicación que de dónde había conseguido eso. La niña le dijo que lo había encontrado rodando en el piso. Resulta que eso era un juguete de sus hermanas mayores, no apto para pequeñas, así que Barbie le dijo que por favor soltara eso inmediatamente, que no era gracioso verla con eso, aunque no dijo que era de ella, no dijo perro, pero mordió el hueso. Así que ya sabemos qué hacen estas dos malvadas chicas con eso, pero ajá, ninguna de ellas iba a querer que ese juguete ande rodando por allí, así que se sentía súper avergonzadas, yo creo.
Que en esta casa hay una mano peluda, pero bueno, nadie está aquí para juzgar. Hasta acá hemos llegado, esperemos que salgan los nuevos capítulos de esta historia, para seguirles resumiendo qué pasa con Jimmy, quien hasta los momentos parece ser un monje que controla sus pensamientos y no cae en pecado, al lado de sus 3 locas amigas y su media hermana obsesionada. Mientras tanto, denle like, comparte en Facebook y invita a tus amigos a suscribirte a mi canal, los quiero, Dios los bendiga.